¿Imaginas que dos países que hasta hace poco parecían vivir realidades completamente opuestas decidan unir fuerzas contra un enemigo común? Uno, convertido en el país más seguro del continente tras años de ser catalogado como el más peligroso del mundo. El otro, enfrentando la peor crisis de violencia de su historia, con cifras de homicidios que duplican las de hace una década. Este 11 de diciembre de 2025, en las aguas cristalinas del lago de Coatepeque en El Salvador, los presidentes Nayib Bukele y Rodrigo Chávez firmaron un acuerdo que podría cambiar para siempre el mapa de la seguridad en América Central. Su nombre, Escudo de las Américas. La pregunta que todos se hacen es, ¿puede este pacto replicar el milagro salvadoreño en Costa Rica y el resto de la región, o estamos ante otra promesa más que quedará en el papel? Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, tenemos que comprender primero el contexto de esta alianza. No estamos hablando de dos líderes cualesquiera. Estamos hablando de dos presidentes que han desafiado el establishment de sus países, que han sido cuestionados por organismos internacionales, y que comparten una visión controversial pero efectiva sobre cómo enfrentar el crimen organizado. El Escudo de las Américas no surgió de la nada. Es el resultado de un año de acercamiento, de visitas mutuas, y de una realidad que golpea cada día más fuerte a Centroamérica. El narcotráfico y las bandas criminales no respetan fronteras. Vamos a comenzar por Costa Rica, porque es el país que más necesita este escudo protector en este momento. Durante décadas, Costa Rica fue conocida como la Suiza de Centroamérica. Un oasis de paz en una región convulsionada por guerras civiles, dictaduras y violencia extrema. Mientras El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua sangraban, Costa Rica se enorgullecía de haber abolido su ejército en 1948, redirigiendo esos recursos hacia educación y salud. El resultado fue el país centroamericano con mejor desarrollo humano, con mejor sistema de salud, con mejor educación. Pero esa paz tiene un precio, y ese precio se está pagando ahora mismo. Costa Rica, sin ejército y con una policía que durante años estuvo diseñada más para mantener el orden que para combatir el crimen organizado, se ha convertido en el punto de entrada perfecto para el narcotráfico que viene desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa. En 2023, el puerto de Limón se posicionó como el punto de salida más importante de droga hacia Europa en todo el mundo. Sí, has oído bien, del mundo entero. Y con el narcotráfico llegó lo que siempre llega, la violencia, los ajustes de cuentas, el sicariato. Las cifras hablan por sí solas y son aterradoras. En 2023, Costa Rica registró 907 homicidios, el año más violento de toda su historia. Para un país de 5 millones de habitantes que estaba acostumbrado a vivir en paz, esto representó una tasa de 17,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. El 2024 cerró con 880 homicidios, siendo el segundo año más violento de su historia. Y el 2025 no pinta mejor, al terminar el primer semestre ya llevaban 443 homicidios, 9 más que en el mismo periodo del año anterior. La proyección para fin de año es escalofriante, entre 890 y 975 asesinatos. ¿De dónde viene esta violencia? El 70% de los homicidios en Costa Rica están relacionados con ajustes de cuentas y venganzas entre bandas criminales. Estamos hablando de guerra territorial, de narcotraficantes que se disputan las rutas, de sicarios profesionales que ejecutan a plena luz del día. Los tiroteos se han vuelto tan comunes que ya nos sorprenden. En bares, en calles concurridas, en pleno centro de San José. El pasado año una joven madre de 33 años llamada María José Castro murió en un bar cuando los sicarios buscaban a otra persona. Dejó 2 niñas de 3 y 12 años huérfanas. Esta es la nueva realidad de Costa Rica. Y aquí es donde entra Rodrigo Chávez, el presidente número 49 de Costa Rica. Para entender por qué Chávez buscó esta alianza con Bukele, tenemos que conocer quién es este hombre. Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles nació el 10 de junio de 1961 en San José, en pleno centro de la capital costarricense. Su padre, Rodrigo Chávez Arguedas, fue guardaespaldas y chofer de José Figueres Ferrer, el expresidente conocido como Don Pepe, una figura legendaria que abolió el ejército y es considerado uno de los padres de la Costa Rica moderna. El mismo Chávez se autodenomina como el hijo del guardaespaldas de Don Pepe, un recordatorio de sus orígenes modestos. Chávez no siguió el camino político tradicional costarricense. Se convirtió en economista, obteniendo su doctorado en Economía Aplicada, Mercados e Instituciones de la Universidad Estatal de Ohio en 1994. Durante 27 años trabajó en el Banco Mundial, desempeñándose en más de 45 países de América Latina, Europa, Asia Central y Asia Oriental. Llegó a ser director país del Banco Mundial para Indonesia, uno de los puestos más importantes de la organización.
Era un tecnócrata internacional, alguien que conocía el mundo y manejaba billones de dólares en proyectos de desarrollo. En 2019, el presidente Carlos Alvarado lo nombró ministro de Hacienda. Chávez, prácticamente desconocido para el público costarricense, llegó con la promesa de aplicar con rigor la reforma fiscal que el país necesitaba desesperadamente. Pero su paso por el ministerio fue breve y conflictivo. Renunció en mayo de 2020 tras diferencias con el presidente sobre cómo aplicar las reglas fiscales a las municipalidades. Chávez quería mano dura, Alvarado buscaba consensos. Ahí comenzó a gestarse su imagen de hombre que no se doblega ante las presiones políticas. Su candidatura presidencial comenzó como testimonial. Las encuestas le daban apenas un 2% de intención de voto. Lideraban los sondeos el derechista Fabricio Alvarado y el expresidente José María Figueres. Nadie apostaba por Chávez. Pero algo pasó. Su discurso anti-establishment, su denuncia de la corrupción de los mismos de siempre, su mensaje de que Costa Rica necesitaba un cambio radical, empezó a calar. En la primera vuelta del 6 de febrero de 2022, dio la sorpresa, quedó segundo con casi el 17% de los votos. Y en la segunda vuelta del 3 de abril, arrasó. Derrotó a Figueres con el 52,84% de los sufragios, convirtiéndose en la tercera persona en la historia de Costa Rica en superar el millón de votos en segunda ronda. Lo logró con un partido creado apenas en 2018, el Partido Progreso Social Democrático, sin estructura ni maquinaria política. Lo logró con un mensaje simple pero poderoso: no le entreguen las llaves a los mismos de siempre. Y los costarricenses, cansados, hastiados, desilusionados, le creyeron. Pero Chávez llegó al poder con una marca que lo persigue hasta hoy. En 2021, salió a la luz pública que había sido sancionado por el Banco Mundial en 2019 por insinuaciones sexuales y un patrón de comportamiento inapropiado no deseado entre 2008 y 2018. Chávez negó las acusaciones, habló de diferencias culturales, dijo que nunca las mujeres que lo denunciaron le manifestaron incomodidad. Sus opositores usaron esto como arma política. Él lo desestimó como un ataque de los poderes que temían su llegada. El caso está cerrado en el Banco Mundial, pero la polémica permanece. Desde que asumió la presidencia el 8 de mayo de 2022, Chávez ha gobernado con un estilo confrontativo. Ha peleado con la Asamblea Legislativa, con la Corte Suprema de Justicia, con los medios de comunicación, con organismos internacionales. Lo acusan de populista, de autoritario, de querer concentrar poder. Él responde que está tratando de cambiar un sistema corrupto y anquilosado. Sus primeras acciones presidenciales fueron eliminar la mascarilla y la vacunación obligatoria por COVID, medidas que generaron aplausos entre sus seguidores y críticas feroces de la oposición. Pero el tema que define su presidencia, el problema que no lo deja dormir, es la seguridad. Cuando Chávez asumió, los homicidios ya estaban aumentando. En 2022 fueron 657. En 2023 explotaron a 907. Chávez culpó a los diputados por no aprobar las reformas que él propuso. En 2024 dirigió sus críticas al Poder Judicial por sus políticas garantistas. Dijo que el gobierno estaba haciendo todo lo posible pero que otros poderes lo saboteaban. Cuando los homicidios bajaron levemente en 2024, lo celebró como un logro de su administración. Pero en 2025 la realidad lo golpeó de nuevo, la violencia no solo no cedió, sino que repuntó. El problema es estructural. Costa Rica se convirtió en un punto estratégico para el narcotráfico internacional. Su ubicación geográfica, entre Sudamérica productora de cocaína y el mercado consumidor de Estados Unidos y Europa, la hace perfecta. La ausencia de ejército, que durante décadas fue motivo de orgullo, ahora se ve como una debilidad. Las bandas criminales locales se fortalecieron y grupos internacionales establecieron operaciones en territorio costarricense. El país pasó de ser punto de tránsito a convertirse en plaza de operaciones. Y eso trajo la guerra territorial que ahora cobra vidas cada día. La población está aterrada. Según encuestas de la Universidad de Costa Rica, el 78% de los costarricenses dice que la situación de seguridad está peor que hace un año. Solo el 12% cree que está mejor. Y cuando se les pregunta si confían en que el gobierno de Chávez resolverá el problema de inseguridad asociado al crimen organizado, los números son devastadores. Apenas el 30% tiene poca confianza, y el 39% no tiene ninguna confianza. Es decir, 7 de cada 10 costarricenses no creen que su presidente pueda resolver el mayor problema del país. El turismo, una de las principales fuentes de ingresos de Costa Rica, también está sufriendo. Entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, las llegadas internacionales cayeron casi 14%.
Se registraron más de 6.300 delitos contra turistas, desde hurtos hasta asaltos violentos, especialmente en destinos clave como Guanacaste, Limón y Punta Arenas. Estados Unidos y Canadá emitieron alertas de viaje. La percepción de Costa Rica como destino seguro se está desmoronando. La pura vida, ese eslogan que durante décadas vendió al país como un paraíso, está siendo reemplazada por titulares sobre tiroteos y sicariato. En este contexto desesperante, Chávez miró hacia el vecino El Salvador y vio algo que le dio esperanza. Vio un país que estaba en peores condiciones que Costa Rica y que en solo 3 años logró lo imposible, pasar de ser el país más peligroso del mundo a convertirse en el más seguro del hemisferio occidental. Vio a un presidente joven, carismático, con un método controversial pero efectivo. Y decidió que necesitaba su ayuda. Necesitaba conocer de primera mano cómo Nayib Bukele había logrado ese milagro. Nayib Armando Bukele Ortiz es, sin duda, uno de los líderes más fascinantes y controversiales de América Latina. Nacido el 24 de julio de 1981 en San Salvador, Bukele no proviene de una familia política tradicional. Su padre, Armando Bukele Catán, era un empresario de origen palestino que llegó a El Salvador huyendo de conflictos en Medio Oriente. Su madre, Olga Ortiz de Bukele, es de ascendencia católica salvadoreña. Nayib creció en una familia de clase media alta, con acceso a educación privada y oportunidades que la mayoría de salvadoreños no tenían. Pero El Salvador en el que Bukele creció era un infierno. Durante los años 80, el país se desangró en una brutal guerra civil que dejó 75.000 muertos. Las pandillas MS-13 y Barrio 18 nacieron en Los Ángeles pero fueron deportadas masivamente a El Salvador en los años 90, trayendo consigo una cultura de violencia extrema. Para cuando Bukele llegó a la edad adulta, El Salvador era conocido mundialmente como el país de las maras, el lugar más peligroso del planeta fuera de zonas de guerra activa. En 2015, la tasa de homicidios llegó a 103 por cada 100.000 habitantes. Eso significa que cada día morían asesinadas 18 personas. Bukele estudió administración de empresas pero nunca terminó la carrera. Se dedicó al negocio publicitario de su familia y demostró tener talento para el marketing y las comunicaciones. Su entrada a la política fue casi accidental. En 2012, a los 31 años, ganó la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, un pequeño municipio, representando al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, el partido de izquierda que había sido guerrilla durante la Guerra Civil. 3 años después, en 2015, dio el salto grande, ganó la alcaldía de San Salvador, la capital del país. Como alcalde de San Salvador, Bukele mostró lo que sería su sello distintivo: proyectos vistosos, uso masivo de redes sociales, confrontación con sus críticos, y resultados tangibles en infraestructura. Remodeló el centro histórico, creó la Biblioteca Nacional, mejoró la iluminación pública. Pero también se peleó constantemente con su propio partido, el FMLN. Lo acusaban de no seguir la línea ideológica, de ser individualista, de buscar protagonismo personal. En 2017, el FMLN lo expulsó. Bukele respondió creando su propio partido, Nuevas Ideas, con un mensaje simple: ni izquierda ni derecha, sino sentido común. La campaña presidencial de 2018 fue revolucionaria. Bukele usó las redes sociales como ningún político latinoamericano lo había hecho antes. Transmitía en vivo, respondía directamente a ciudadanos, hacía memes, hablaba como la gente común. Su mensaje era demoledor: los dos partidos tradicionales, Arena de derecha y FMLN de izquierda, habían fracasado durante 30 años. Habían tenido oportunidades y no resolvieron nada. Él representaba algo nuevo, algo diferente. Y funcionó. El 3 de febrero de 2019 ganó en primera vuelta con el 53% de los votos, una hazaña casi imposible en El Salvador. Tenía 37 años, convirtiéndose en el presidente más joven de la historia del país. Sus primeros años de gobierno fueron caóticos. Bukele se enfrentó con la Asamblea Legislativa controlada por los partidos tradicionales. En febrero de 2020 protagonizó uno de los episodios más controversiales de su presidencia: ingresó al Congreso rodeado de militares armados para presionar a los diputados a aprobar un préstamo para seguridad. Fue un gesto autoritario que sus críticos compararon con los golpes de Estado. Bukele dijo que fue una protesta pacífica, que nunca amenazó a nadie, que solo quería mostrar el apoyo del pueblo y las Fuerzas Armadas. Esa escena definió su estilo: desafiante, imprevisible, dispuesto a romper las reglas. Pero todo cambió el 27 de marzo de 2022. Ese fin de semana, las pandillas asesinaron a 62 personas en todo El Salvador en menos de 72 horas. Fue una masacre coordinada, un mensaje de terror. Bukele respondió de inmediato.
Convocó a la Asamblea Legislativa, que para entonces ya estaba controlada por su partido, y en cuestión de horas aprobaron el régimen de excepción. Esta medida suspendió varias garantías constitucionales: el derecho a ser informado de los motivos de la detención, el derecho a un abogado, la necesidad de orden judicial para detener a alguien. El plazo de detención sin audiencia pasó de 72 horas a 15 días. Las fuerzas de seguridad podían intervenir telecomunicaciones sin autorización judicial. Y comenzó la guerra. Miles de soldados y policías salieron a las calles. Las capturas fueron masivas, indiscriminadas según los críticos, quirúrgicas según el gobierno. En los primeros meses detuvieron a más de 50.000 personas. Al día de hoy, más de 90.200 personas han sido arrestadas bajo el régimen de excepción. El gobierno reconoce que unos 8.000 han sido liberados por falta de pruebas. Organizaciones de derechos humanos estiman que podría haber hasta 25.000 inocentes encarcelados. Pero algo es innegable: los homicidios se desplomaron. De 18 asesinatos diarios a menos de 2 por mes. El Salvador pasó literalmente de ser el país más peligroso a uno de los más seguros del continente. Y para albergar a todos estos capturados, Bukele mandó a construir el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT. Es la cárcel más grande de América Latina, con capacidad para 40.000 reclusos. Costó $115 millones, una fracción de lo que cuestan prisiones similares en otros países. Fue diseñada por el propio gobierno salvadoreño. Es una megaestructura de concreto en medio de la nada, en Tecoluca, a 72 kilómetros de San Salvador. Las celdas miden 2 metros por 3 metros y albergan hasta 8 personas. No hay ventanas, solo luz artificial. Los presos usan uniformes blancos, caminan descalzos, duermen en literas de metal. Las imágenes del CECOT dieron la vuelta al mundo: miles de hombres tatuados, cabezas rapadas, todos iguales, custodiados por militares armados. Los organismos internacionales denunciaron violaciones a los derechos humanos. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos criticaron el régimen de excepción. Hablaron de detenciones arbitrarias, de tortura, de hacinamiento, de falta de debido proceso. La ONU pidió que se levantara el régimen. Bukele respondió con desafío: ustedes no viven aquí, ustedes no sufrieron el terror de las maras, ustedes nunca nos ayudaron cuando moríamos, ahora no vengan a darnos lecciones. Y la población salvadoreña lo respaldó masivamente. Su aprobación llegó a superar el 90%, niveles nunca vistos en democracia. El 1 de febrero de 2024, Bukele fue reelecto en una elección que muchos consideran inconstitucional porque la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección inmediata. Pero la Sala de lo Constitucional, nombrada por la Asamblea Legislativa controlada por Nuevas Ideas, interpretó que esa prohibición era inaplicable. Bukele ganó con más del 85% de los votos, algo sin precedentes. Sus opositores hablan de dictadura, de concentración de poder, de destrucción de los controles democráticos. Sus seguidores hablan de un líder que salvó al país, que devolvió la paz, que merece seguir gobernando. Y fue precisamente este Bukele, este presidente que dividió al mundo entre admiradores y detractores, el que Rodrigo Chávez invitó a Costa Rica en noviembre de 2024. La visita fue histórica y cargada de simbolismo. Bukele llegó con todos los honores. Chávez lo recibió con una ceremonia en la Escuela Buenaventura Corrales, le otorgó la máxima condecoración del país, caminaron juntos por el Parque España. Pero lo más importante fue lo que pasó el 12 de noviembre. Chávez llevó a Bukele a visitar el centro penitenciario La Reforma, la principal cárcel de Costa Rica. La Reforma es considerada una de las cárceles más peligrosas de Costa Rica. Alberga a los criminales más violentos del país. Pero cuando Bukele entró, lo que vio lo dejó atónito. Comparó las instalaciones costarricenses con las salvadoreñas de hace años y dijo textualmente: las cárceles en Costa Rica son un lujo a como estaban hace años las de El Salvador. Recorrió las instalaciones, habló con autoridades, observó cómo funcionaba el sistema penitenciario costarricense. Y al final brindó una conferencia de prensa que fue una cátedra magistral según las palabras de Chávez. ¿Qué dijo Bukele en esa conferencia? Primero, que evidentemente los presos en Costa Rica tienen muchos más derechos que en El Salvador. Segundo, que los criminales tienen derecho a comida, salud, un lugar donde dormir, y hay que cuidarlos, pero no más que al trabajador. Tercero, que Costa Rica estaba mostrando síntomas similares a los que El Salvador tuvo al inicio del fenómeno de las pandillas. Cuarto, que si tienen un proyecto de construir una cárcel, debe ser pensando en que nadie se vaya a escapar, en cómo se va a controlar cada movimiento, cuáles serán los anillos de seguridad. Y quinto, que el sistema penitenciario debe ser reformado para que el Estado tenga el control total, no los presos. Chávez escuchó atentamente.
Chávez, que gasta más de $2.000 por mes por cada preso mientras Bukele gasta menos de la mitad, tomó nota. Chávez, que enfrenta críticas de su propia oposición que lo llama pichón de dictador por querer endurecer las penas, encontró un aliado que entiende su frustración. Al final de la visita, Bukele se comprometió a entregar un documento formal con recomendaciones basadas en el diagnóstico realizado. Y ese documento fue el germen de lo que meses después se convertiría en el escudo de las Américas. En abril de 2025, el ministro de Paz y Justicia de Costa Rica, Geral Campos Valverde, visitó El Salvador para un encuentro con su contraparte salvadoreña. Repasaron la política de mano dura aplicada por el gobierno de Bukele en los últimos 3 años. Campos regresó a Costa Rica con más ideas, más contactos, más convicción de que el modelo salvadoreño podía adaptarse a la realidad costarricense. Y Costa Rica anunció la construcción de una cárcel inspirada en el Secot, con capacidad para 5.000 reclusos, que debería estar terminada a mediados de 2026. Y llegamos al 11 de diciembre de 2025. Rodrigo Chávez aterriza en el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero y Galdames. La canciller salvadoreña, Alexandra Gil Tinoco, lo recibe con todos los honores. Desde allí se traslada a la quinta presidencial del lago de Coatepeque, un lugar paradisíaco rodeado de aguas cristalinas y volcanes. Ahí lo esperan Nayib Bukele. Se abrazan como viejos amigos. No son solo 2 presidentes, son 2 hombres que comparten una visión, una urgencia, un enemigo común. La ceremonia de firma es íntima pero solemne. Están presentes las ministras y ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, Alexandra Gil Tinoco por El Salvador y Arnoldo André Tinoco por Costa Rica. Las cámaras capturan el momento histórico. Bukele y Chávez estampan sus firmas en el documento que bautizaron como Escudo de las Américas. Es un nombre poderoso, evocador, ambicioso. No habla solo de El Salvador y Costa Rica. Habla de las Américas, de una visión regional, de un proyecto que aspira a crecer. ¿Qué dice exactamente este acuerdo? Según la declaración oficial de Casa Presidencial salvadoreña, el Escudo de las Américas es una alianza histórica que une esfuerzos en seguridad, desarrollo y coordinación regional. Específicamente, el acuerdo contempla 5 pilares fundamentales. Primero, compartir información clave entre las agencias de inteligencia y seguridad de ambos países. Segundo, coordinar operaciones de seguridad conjuntas contra redes criminales que operan en ambos territorios. Tercero, desmantelar organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero. Cuarto, impulsar el comercio, la innovación, la inversión y la logística entre ambas naciones. Y quinto, abrir la iniciativa a más países que quieran sumarse a una visión compartida para una región más fuerte y soberana. Bukele, en su discurso tras la firma, fue directo y contundente. Dijo textualmente, lo que queremos es lanzar el Escudo de las Américas, una iniciativa entre El Salvador y Costa Rica para que, en un inicio, 2 países nos ayudemos a combatir la criminalidad. Planteó una pregunta retórica demoledora: si el crimen organizado trabaja de forma coordinada con redes transnacionales, ¿es ilógico que los países no se coordinen? Explicó que el apoyo que El Salvador puede dar a Costa Rica es válido desde la experiencia, pues El Salvador logró desmantelar estructuras criminales, reformar sistemas penitenciarios y transformar su modelo de seguridad, convirtiendo al país más inseguro del mundo en el más seguro del hemisferio occidental. Pero también es válido desde la coordinación operativa, porque las bandas no respetan fronteras y los países tampoco deberían hacerlo en su lucha contra ellas. Y cerró con una declaración que dejó clara la ambición del proyecto: este no es un documento más, este acuerdo reconoce que la seguridad y el desarrollo son esenciales. Abrió las puertas explícitamente para que otras naciones se sumen. Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, cualquier país centroamericano que enfrente los mismos desafíos está invitado a formar parte de este escudo protector. La idea es crear una red supranacional contra una criminalidad que ya no conoce límites territoriales. Por su parte, Rodrigo Chávez no escatimó en elogios hacia Bukele. Señaló que El Salvador es un referente mundial de seguridad, que las lecciones salvadoreñas sobre el papel fundamental del Estado, que es proteger la vida de sus ciudadanos, son verdaderamente aleccionadoras. Reconoció públicamente que aunque el gobierno de Bukele fue criticado por todas partes, incluyendo el gobierno anterior de Costa Rica, por ONG y por organismos internacionales, su actuar ha convertido a El Salvador en el ejemplo que el mundo debe seguir. Y expresó su esperanza de que la semilla de la Alianza del Escudo de las Américas germine, que se unan muchos más países, y que algún día en el hemisferio todos puedan tener una vida en paz. Pero más allá de las palabras, ¿qué significa realmente este acuerdo en la práctica?
Vamos a profundizar en cada uno de los componentes porque esto no es retórica, es un plan de acción concreto. El intercambio de información es quizás el elemento más inmediato y efectivo. Las bandas criminales que operan en Costa Rica muchas veces tienen vínculos con pandillas que están encarceladas en El Salvador o con estructuras que El Salvador ya desmanteló. La inteligencia salvadoreña, que en 3 años identificó y capturó a líderes de las maras, puede ayudar a Costa Rica a mapear las redes criminales que operan en su territorio. Nombres, alias, estructuras jerárquicas, métodos de comunicación, rutas de distribución de droga. Todo eso puede compartirse. Las operaciones conjuntas son más complejas pero potencialmente más impactantes. Imagina que una banda opera entre ambos países. Los líderes están en Costa Rica pero manejan células en El Salvador o viceversa. Con el escudo de las Américas, ambos países pueden coordinar operativos simultáneos, golpear a la organización en ambos flancos al mismo tiempo. Esto requiere coordinación logística, comunicaciones seguras, protocolos legales que permitan la cooperación sin violar soberanías. No es fácil, pero es posible. Y si funciona, puede ser devastador para el crimen organizado. El desmantelamiento de redes criminales va más allá de las capturas. Implica atacar el dinero, las rutas, los recursos. El lavado de dinero es el oxígeno del narcotráfico. Costa Rica, con su sistema financiero desarrollado, ha sido utilizada para blanquear dinero del narcotráfico. El Salvador, con su experiencia reciente, puede compartir técnicas de investigación financiera, patrones de comportamiento, señales de alerta. El tráfico de armas es otro frente. Las armas que usan los sicarios en Costa Rica muchas veces vienen de contrabando desde otros países. Si El Salvador y Costa Rica comparten información sobre rutas y proveedores, pueden interceptar más cargamentos. Pero el escudo de las Américas no es solo seguridad. El cuarto pilar habla de impulsar el comercio, la innovación, la inversión y la logística. Y esto es inteligente porque reconoce que la seguridad y el desarrollo económico van de la mano. Un país seguro atrae inversión. Un país con oportunidades económicas reduce el reclutamiento de las bandas. El Salvador ha experimentado una explosión de inversión extranjera desde que se pacificó. Costa Rica tiene una economía más diversificada y sofisticada. Si ambos países facilitan el comercio bilateral, eliminan barreras burocráticas, coordinan estrategias de atracción de inversión, ambos ganan. Y si logran que la región se perciba como más segura y estable, toda Centroamérica se beneficia. El quinto pilar, la apertura a más países, es el más ambicioso y el más complicado. Centroamérica tiene una historia de intentos de integración que no prosperaron. Hay rivalidades históricas, desconfianzas mutuas, diferencias ideológicas. Honduras tiene su propia crisis de violencia. Guatemala enfrenta corrupción endémica y pobreza extrema. Nicaragua está bajo un régimen autoritario que se ha alejado de la comunidad internacional. Panamá tiene su propia dinámica como hub logístico y financiero. ¿Pueden todos estos países ponerse de acuerdo en una estrategia común de seguridad? Es difícil, pero no imposible. Y el éxito inicial de El Salvador y Costa Rica podría ser el catalizador. Ahora bien, como parte de la visita, estaba programado que Chávez recorriera el Secot el viernes 12 de diciembre. Esto es enormemente significativo porque Chávez sería el primer mandatario extranjero en visitar esa instalación. Anteriormente lo habían visitado Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Argentina. Pero nunca un jefe de Estado. El recorrido por el Secot no es turismo. Es un mensaje político claro. Costa Rica está considerando seriamente replicar aspectos del modelo salvadoreño, incluyendo la construcción de cárceles de máxima seguridad donde el Estado, no los presos, tiene el control absoluto. Y aquí es donde el escudo de las Américas genera las mayores controversias y preguntas. ¿Qué tan replicable es el modelo salvadoreño? ¿Qué precio están dispuestos a pagar los costarricenses por la seguridad? ¿Puede Costa Rica mantener su tradición democrática y de respeto a los derechos humanos mientras adopta medidas de mano dura? Estas son preguntas legítimas que merecen un análisis profundo y equilibrado, porque la realidad no es blanco o negro, es compleja y llena de matices. Empecemos por lo innegable, el modelo de Bukele funcionó en términos de reducción de homicidios. No hay forma de discutir los números. El Salvador pasó de 18 homicidios diarios a menos de 2 por mes. Las calles que eran campos de batalla ahora son seguras. Las familias que vivían aterrorizadas ahora salen a pasear. Los negocios que cerraban temprano por miedo ahora abren hasta tarde. El turismo que había colapsado ahora está floreciendo. Hay una transformación real, tangible, que millones de salvadoreños sienten en su vida diaria. Y eso explica por qué Bukele tiene niveles de aprobación tan altos. Pero también es innegable que ese modelo tiene costos que van más allá de lo económico.
El régimen de excepción suspendió garantías fundamentales. Miles de personas han sido detenidas sin orden judicial, sin acceso a abogado, sin saber de qué se les acusa específicamente. El gobierno dice que solo detiene a pandilleros. Las organizaciones de derechos humanos documentan casos de personas inocentes que fueron capturadas porque tenían tatuajes, porque vivían en barrios conflictivos, porque alguien los denunció falsamente. El propio gobierno admite que liberó a 8.000 personas por falta de pruebas. Si 8.000 inocentes fueron liberados, ¿cuántos más siguen adentro? Las condiciones en el CECOT también son objeto de debate. Las celdas de 2 por 3 metros con 8 personas son, según estándares internacionales, hacinamiento. Los presos duermen en literas de metal sin colchones, comen 2 veces al día, no tienen acceso a luz solar natural, están en aislamiento casi total del mundo exterior. Organizaciones como Amnistía Internacional hablan de tratos crueles e inhumanos. El gobierno salvadoreño responde que estos no son ciudadanos comunes, son terroristas que descuartizaban personas, que extorsionaban familias, que violaban niñas. ¿Merecen derechos? Sí, dice Bukele, pero no más que sus víctimas. Para Costa Rica, la pregunta crucial es, ¿puede adoptar elementos del modelo salvadoreño sin sacrificar sus valores democráticos? Costa Rica tiene una tradición de más de 70 años de democracia estable, de respeto al Estado de Derecho, de instituciones independientes. La Sala Constitucional costarricense es una de las más respetadas de América Latina. El sistema judicial, aunque lento y a veces ineficiente, mantiene su independencia. ¿Puede Costa Rica endurecer sus leyes penales, construir cárceles de alta seguridad, mejorar la coordinación entre policía y fiscalía, sin caer en los excesos del régimen de excepción salvadoreño? Muchos expertos dicen que sí es posible. Señalan que el problema de Costa Rica no es que las leyes sean demasiado blandas, sino que no se aplican eficazmente. La prisión preventiva existe en Costa Rica, pero los jueces la otorgan con criterios muy restrictivos. Los fiscales tienen las herramientas legales para investigar crimen organizado, pero les faltan recursos y capacitación. La policía hace operativos, pero luego los capturados son liberados por tecnicismos o falta de pruebas. El sistema penitenciario tiene más de 100% de hacinamiento y los presos controlan partes de las cárceles. Resolver estos problemas no requiere suspender garantías constitucionales. Requiere voluntad política, recursos y reformas inteligentes. Otros argumentan que el crimen organizado no se combate solo con represión. La diputada Gloria Navas, por ejemplo, ha criticado públicamente a Chávez por su enfoque puramente punitivo. Dice que la inseguridad no se combate aumentando penas, sino con acciones preventivas, más inversión en el área social, mejor educación, programas para jóvenes en riesgo. Cita el ejemplo de ciudades que redujeron la violencia invirtiendo en comunidades marginadas, creando oportunidades económicas, fortaleciendo el tejido social. Chávez le ha respondido duramente, diciendo que hay que dejar el mito del pobrecito y la falta de oportunidades, que no hay manera de resolver en el corto plazo el problema de la criminalidad más que aislar a las personas que es dudable que se puedan corregir. Esta tensión entre prevención y represión, entre derechos y seguridad, entre garantismo y mano dura, no tiene una respuesta fácil. Probablemente la respuesta correcta sea un equilibrio, una combinación de ambos enfoques. Pero en situaciones de crisis, cuando la gente muere cada día, cuando las familias viven aterrorizadas, la tentación de soluciones drásticas es comprensible. Y ese es el contexto en el que nace el Escudo de las Américas. Miremos ahora las reacciones internacionales a este acuerdo. Estados Unidos ha observado con atención el modelo de Bukele. La administración Trump ha mostrado interés en replicar aspectos de la estrategia salvadoreña para combatir pandillas en territorio estadounidense. Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, visitó el CECOT y expresó admiración por los resultados. Hay sectores en Estados Unidos que ven en Bukele un aliado contra el crimen transnacional y están dispuestos a trabajar con él a pesar de las críticas sobre derechos humanos. Por otro lado, organismos internacionales como la ONU, la OEA y organizaciones de derechos humanos mantienen su postura crítica. Argumentan que el fin no justifica los medios, que la seguridad no puede lograrse sacrificando derechos fundamentales, que los éxitos de corto plazo pueden generar problemas de largo plazo. Temen que el modelo salvadoreño se convierta en una excusa para autoritarismo, para líderes populistas que concentran poder usando la seguridad como justificación. Y señalan ejemplos históricos en América Latina de dictaduras que prometieron orden y terminaron en represión masiva. En la región centroamericana, las reacciones son mixtas. Guatemala, que enfrenta niveles alarmantes de violencia, ha expresado interés en conocer más sobre el modelo salvadoreño. Honduras, con una situación de seguridad crítica, también mira con atención. Panamá,
que tiene un rol diferente como centro logístico y financiero, es más cauteloso. Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega, ha mantenido silencio. La pregunta es si estos países, con sus propias realidades políticas, económicas y sociales, podrán sumarse efectivamente al escudo de las Américas o si esto quedará como una alianza bilateral entre El Salvador y Costa Rica. Algo que no podemos ignorar es el factor personal en esta alianza. Bukele y Chávez comparten más que una estrategia de seguridad. Comparten un estilo político confrontativo, un discurso anti-establishment, una disposición a desafiar poderes establecidos. Ambos han sido acusados de populismo, de tendencias autoritarias, de concentrar demasiado poder. Ambos han peleado con sus legislaturas, con sus cortes supremas, con medios de comunicación. Ambos usan las redes sociales masivamente para comunicarse directamente con la población. Ambos tienen niveles altos de aprobación popular a pesar de las críticas institucionales. Esta afinidad personal es importante porque facilita la cooperación, pero también puede ser una debilidad. ¿Qué pasa si en las próximas elecciones costarricenses gana alguien con una visión diferente? ¿Se mantiene el acuerdo o se desmorona? Los tratados internacionales efectivos sobreviven a cambios de gobierno porque están institucionalizados, porque crean estructuras permanentes, porque generan beneficios tangibles para ambas partes. El escudo de las Américas necesitará más que la voluntad de dos presidentes para perdurar. Necesitará resultados concretos que justifiquen su continuidad. Y hablando de resultados concretos, vamos a proyectar hacia el futuro. ¿Qué cambios específicos podríamos ver en Costa Rica en los próximos meses como resultado de este acuerdo? Lo más inmediato será el intercambio de información y capacitación. Es muy probable que oficiales salvadoreños viajen a Costa Rica para entrenar a policías y fiscales en técnicas de investigación de pandillas. Que expertos en inteligencia salvadoreña ayuden a sus contrapartes costarricenses a mapear las redes criminales. Que se establezcan canales de comunicación directa entre agencias de ambos países. En el mediano plazo, veremos probablemente operativos conjuntos. Capturas simultáneas en ambos países de miembros de la misma organización criminal. Decomisos coordinados de droga o armas. Extradiciones facilitadas. Compartir tecnología de vigilancia o sistemas de información. Todo esto es factible y puede generar resultados medibles. Si en 6 meses vemos que efectivamente se han desmantelado células criminales gracias a la cooperación salvadoreño-costarricense, el acuerdo habrá demostrado su valor. En el largo plazo, la gran apuesta es la nueva cárcel de máxima seguridad que Costa Rica planea construir inspirada en el SECOT. 5.000 plazas, diseño similar al salvadoreño, control total del Estado. Si esta cárcel se construye y se logra que efectivamente los criminales más peligrosos estén aislados sin capacidad de seguir operando desde prisión, será un logro importante. Pero también será una prueba de fuego para el sistema democrático costarricense. ¿Puede Costa Rica manejar una megacárcel con estándares más altos de derechos humanos que El Salvador? ¿Puede evitar los excesos sin perder efectividad? También está la dimensión económica del acuerdo que no podemos olvidar. Si Costa Rica logra reducir significativamente los homicidios, el impacto en turismo, inversión extranjera y confianza empresarial será enorme. El turismo es una industria de miles de millones de dólares para Costa Rica. La violencia está ahuyentando turistas y dañando la marca país. Si en un año Costa Rica puede decir que los homicidios bajaron 30 o 40%, que las playas son seguras, que San José es transitable, eso se traduce directamente en dólares, en empleos, en crecimiento económico. Pero seamos realistas sobre los desafíos. El Salvador tenía condiciones únicas que facilitaron el éxito de su estrategia. Tenía un enemigo claramente identificado, las maras MS-13 y Barrio 18. Estas pandillas eran conocidas, catalogadas, sus miembros tenían tatuajes visibles, había registros históricos. En Costa Rica, las estructuras criminales son más difusas. No son maras tradicionales sino bandas locales vinculadas al narcotráfico internacional. Los líderes no tienen tatuajes que los identifiquen. Operan de manera más clandestina. Esto hace más difícil la identificación y captura masiva al estilo salvadoreño. Además, Costa Rica tiene limitaciones legales y culturales que El Salvador no tenía o decidió ignorar. Costa Rica tiene una sala constitucional que revisa y puede anular leyes. Tiene una tradición de activismo judicial que protege derechos individuales. Tiene una sociedad civil activa que no aceptaría pasivamente un régimen de excepción al estilo salvadoreño. Tiene medios de comunicación independientes que cuestionarían cada detención cuestionable. Todo esto es positivo para la democracia pero hace más lento y complejo el proceso de combatir el crimen. Y luego está la pregunta del financiamiento. El modelo de Bukele, aunque relativamente barato comparado con otras alternativas, sigue requiriendo inversión significativa.
Construir una megacárcel, aumentar el pie de fuerza policial, mejorar tecnología de vigilancia, fortalecer el sistema judicial, todo eso cuesta dinero. Costa Rica enfrenta limitaciones fiscales. Tiene compromisos con el Fondo Monetario Internacional. No puede simplemente abrir el grifo del gasto. Necesitará priorizar, reasignar recursos, buscar eficiencias. Y eso generará conflictos políticos con otros sectores que también demandan presupuesto. Otra dimensión crucial es la cooperación judicial. No basta con capturar criminales. Hay que procesarlos, condenarlos, mantenerlos en prisión. En El Salvador, el régimen de excepción permitió saltarse muchos pasos del debido proceso. En Costa Rica, cada captura tiene que pasar por fiscales, jueces, defensores públicos. El sistema ya está saturado. Si se aumentan significativamente las capturas sin fortalecer simultáneamente el sistema judicial, se creará un embudo. Miles de capturados esperando años por juicios, cárceles aún más hacinadas, liberaciones por vencimiento de plazos. Este es un riesgo real que Costa Rica debe manejar cuidadosamente. Volvamos ahora a mirar el panorama regional más amplio. ¿Puede el escudo de las Américas realmente expandirse más allá de El Salvador y Costa Rica? Para que eso ocurra, necesita demostrar resultados rápidos y visibles. Si en 6 meses Costa Rica no muestra mejoras en seguridad, otros países dudarán en sumarse. Pero si los homicidios bajan, si hay capturas importantes, si la población costarricense siente que la situación mejora, entonces Guatemala, Honduras y otros países querrán unirse. El modelo ideal sería crear algo parecido a Europol pero para Centroamérica. Una agencia supranacional de inteligencia y cooperación policial donde todos los países miembros compartan información, coordinen operativos, tengan bases de datos unificadas. Esto ya existe en Europa y funciona. ¿Por qué no podría funcionar en Centroamérica? Las razones son principalmente políticas. Europa tenía décadas de integración económica antes de crear Europol. Centroamérica apenas logra coordinar cuestiones comerciales básicas. Pedirle que coordine seguridad interna cuando hay desconfianzas mutuas y agendas divergentes es un salto enorme. Pero tal vez el escudo de las Américas pueda empezar pequeño e ir creciendo. 2 países primero, luego 3, luego 4. Proyectos piloto que demuestren valor. Victorias rápidas que generen confianza. Institucionalización gradual que sobreviva a cambios de gobierno. Si se hace bien, en 5 años podríamos estar hablando de una alianza centroamericana de seguridad que realmente funciona. Si se hace mal, en 6 meses estaremos hablando de otro acuerdo más que quedó en el papel y en las fotos de prensa. Analicemos también el factor Estados Unidos en todo esto. Históricamente, Washington ha sido el actor dominante en temas de seguridad en Centroamérica. Plan Colombia, Iniciativa Mérida en México, Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, todos fueron programas liderados y financiados por Estados Unidos. El escudo de las Américas es diferente, es una iniciativa centroamericana, liderada por presidentes locales, sin participación directa estadounidense. ¿Cómo reaccionará Estados Unidos a esto? Por un lado, Washington debería ver esto positivamente. Estados Unidos tiene interés en que Centroamérica sea más segura porque eso reduce migración irregular, debilita al narcotráfico que termina en calles estadounidenses y estabiliza una región que está literalmente en el patio trasero. Si El Salvador y Costa Rica logran mejorar seguridad por sus propios medios, Estados Unidos no tiene que invertir tanto en programas de asistencia. Por otro lado, Washington podría preocuparse por el fortalecimiento de líderes populistas que no siempre siguen la línea estadounidense, que critican organismos internacionales donde Estados Unidos tiene influencia, que podrían crear un bloque regional que limite el poder estadounidense. La realidad probablemente será una mezcla. Estados Unidos apoyará el escudo de las Américas en la medida que genere resultados contra el narcotráfico y no desafíe intereses estadounidenses fundamentales. Podría ofrecer asistencia técnica, compartir inteligencia sobre cárteles, facilitar extradiciones. Pero mantendrá distancia de aspectos controvertidos como el régimen de excepción o las condiciones carcelarias. Es un equilibrio delicado que Bukele y Chávez tendrán que manejar. No podemos terminar este análisis sin hablar del legado histórico que este acuerdo podría tener. Si miramos hacia atrás en la historia de Centroamérica, encontramos muchos intentos de integración que fracasaron. La Federación Centroamericana del siglo XIX se desintegró en guerras civiles. El mercado común centroamericano tuvo éxitos limitados. El sistema de integración centroamericana existe en el papel pero tiene poco poder real. La región está plagada de iniciativas que comenzaron con grandes esperanzas y terminaron en burocracia ineficiente. ¿Será el escudo de las Américas diferente? La ventaja que tiene es que aborda un problema urgente y concreto que afecta directamente la vida de millones de personas.
La seguridad no es un concepto abstracto. Es la diferencia entre salir a caminar tranquilo o vivir con miedo. Es la diferencia entre que tu negocio prospere o que te extorsionen hasta quebrarte. Es la diferencia entre criar a tus hijos en paz o perderlos en la violencia. Cuando un acuerdo internacional toca fibras tan sensibles, tiene más probabilidades de generar compromiso real de los gobiernos y apoyo de las poblaciones. En los próximos meses veremos los primeros indicadores de si esto es real o no. Habrá que observar si Costa Rica realmente modifica sus leyes penales. Si construye o no la megacárcel. Si aumenta capturas de criminales. Si los homicidios comienzan a bajar. Si hay operativos binacionales exitosos. Si otros países expresan interés genuino en unirse. Si se crean mecanismos institucionales permanentes o si todo depende de Bukele y Chávez. Estos serán los termómetros del éxito. Y aquí llegamos al punto crucial que todo ciudadano centroamericano debería considerar: ¿vale la pena el trade-off entre seguridad y libertad? Es la pregunta más difícil de responder porque la respuesta depende de tu experiencia personal. Si has perdido un ser querido en la violencia, si te han extorsionado, si vives con miedo, probablemente dirás que sí, que vale la pena cualquier cosa por recuperar la paz. Si eres un activista de derechos humanos, un abogado garantista, alguien que ha visto cómo gobiernos abusan del poder cuando se les da discrecionalidad, probablemente dirás que no, que los derechos fundamentales no son negociables. La verdad incómoda es que ambas posiciones tienen validez. La violencia extrema destruye sociedades, mata el desarrollo, niega a las personas su derecho más básico, el derecho a la vida. Pero también es verdad que la represión sin límites, las detenciones arbitrarias, la tortura, la suspensión de garantías puede llevar a sociedades por caminos oscuros de los que es muy difícil regresar. El desafío es encontrar el punto medio, ese equilibrio donde se combate efectivamente el crimen sin convertirse en un estado policíaco. El Salvador encontró su punto de equilibrio, al menos por ahora. Suspendió garantías pero mantuvo elecciones. Encarceló masivamente pero no ejecutó extrajudicialmente. Concentró poder pero no eliminó todos los contrapesos. Es un equilibrio precario, criticado por muchos, pero que ha generado paz en un país que parecía condenado a la violencia perpetua. La pregunta para Costa Rica es si puede lograr resultados similares con un equilibrio diferente, uno que preserve más libertades, que respete más derechos, pero que siga siendo efectivo contra el crimen. Para cerrar este análisis, volvamos al lago de Coatepeque, a ese 11 de diciembre de 2025. Dos presidentes firmando un documento. ¿Es este un momento histórico que marque un antes y un después en Centroamérica? ¿O es solo otro anuncio mediático que quedará olvidado en unos meses? La respuesta honesta es que todavía no lo sabemos. Dependerá de la implementación, del compromiso real de ambos gobiernos, de los resultados concretos que se generen, de si otros países se suman, de si sobrevive a cambios políticos. Lo que sí podemos decir es que el escudo de las Américas representa un cambio importante en cómo Centroamérica enfrenta sus problemas de seguridad. Por primera vez en mucho tiempo, dos países están diciendo: no vamos a esperar que organismos internacionales nos den soluciones, no vamos a depender completamente de Estados Unidos, vamos a trabajar juntos usando nuestras propias capacidades y experiencias. Ese es un mensaje poderoso de autonomía regional, de cooperación sur-sur, de protagonismo centroamericano. También representa el reconocimiento de que los problemas de seguridad en la región son transnacionales y requieren respuestas transnacionales. El narcotráfico no respeta fronteras. Las pandillas operan en múltiples países. El lavado de dinero usa sistemas financieros de varias naciones. No se puede combatir efectivamente estos fenómenos con respuestas puramente nacionales. Se necesita coordinación, intercambio de información, operativos conjuntos. Y eso es exactamente lo que el Escudo de las Américas propone. Mirando hacia el futuro, digamos 3, 5, 10 años, ¿cómo evaluaremos el Escudo de las Américas? Si Costa Rica logra reducir significativamente sus homicidios sin sacrificar su democracia, será un éxito rotundo. Si otros países centroamericanos se suman y crean una verdadera red de cooperación regional en seguridad, será histórico. Si se institucionaliza más allá de Bukele y Chávez y sobrevive a cambios de gobierno, será sostenible. Pero si los homicidios en Costa Rica no bajan, si no hay resultados concretos, si se queda solo en intercambio superficial de información, será otro fracaso más en la larga lista de iniciativas regionales que no prosperaron. También habrá que evaluar los costos. Si Costa Rica adopta prácticas que violan derechos humanos, si se producen detenciones masivas de inocentes, si se deteriora la calidad democrática del país, entonces incluso si los homicidios bajan, el precio habrá sido demasiado alto. La seguridad es fundamental pero no es el único valor que importa en una sociedad. La libertad, la justicia, la dignidad humana también cuentan.
El verdadero desafío es lograr seguridad sin sacrificar estos otros valores fundamentales. Mientras tanto, los ciudadanos comunes de Costa Rica y El Salvador observan, esperan, y en muchos casos, oran por que esto funcione. Las madres que perdieron hijos en la violencia quieren justicia. Las familias que viven con miedo quieren paz. Los jóvenes que crecen en barrios marginados quieren oportunidades, no solo represión. Los empresarios quieren poder operar sin extorsión. Los turistas quieren visitar playas sin temor a ser asaltados. Todos estos grupos tienen expectativas legítimas y el escudo de las Américas promete responder a ellas. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? El escudo de las Américas es un proyecto ambicioso, controversial, con potencial enorme pero también con riesgos significativos. Es producto de una crisis de seguridad real que está destruyendo vidas en Costa Rica y que El Salvador logró resolver con métodos cuestionados internacionalmente pero efectivos en la práctica. Es una apuesta de dos presidentes que comparten visión, estilo y enemigos, pero que gobiernan países con realidades diferentes. Es una propuesta de cooperación regional en un momento donde Centroamérica necesita desesperadamente más integración y menos división. El éxito o fracaso del escudo de las Américas no dependerá solo de Bukele y Chávez. Dependerá de las instituciones de ambos países, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de la comunidad internacional y sobre todo, de la capacidad de implementar políticas efectivas que reduzcan la violencia sin destruir la democracia. Es un equilibrio difícil, quizás imposible según algunos. Pero vale la pena intentarlo porque la alternativa, el status quo de violencia creciente, migración forzada, economías paralizadas por la inseguridad, simplemente no es sostenible. Así que ahora te pregunto a ti, que has escuchado este análisis completo, ¿crees que el escudo de las Américas es la solución que Centroamérica necesita? ¿Es replicable el modelo de Bukele sin caer en autoritarismo? ¿Puede Costa Rica mantener sus valores democráticos mientras adopta mano dura contra el crimen? ¿Deben otros países sumarse a esta alianza? Estas no son preguntas retóricas. Son las preguntas que definirán el futuro de la región en los próximos años. Lo que acabamos de presenciar en el lago de Coatepeque es más que la firma de un acuerdo bilateral. Es el inicio de un experimento social y político de enormes proporciones. Es un intento de dos naciones de tomar control de su destino en materia de seguridad. Es una declaración de que Centroamérica no aceptará pasivamente ser el patio de operaciones del narcotráfico internacional. Es una apuesta a que la cooperación regional puede funcionar mejor que la dependencia de potencias externas. Y es, en última instancia, una esperanza de que la paz es posible incluso en los lugares más violentos. Nos gustaría saber tu opinión sobre este tema tan importante. ¿Conocías la magnitud de la crisis de seguridad en Costa Rica? ¿Qué piensas del modelo de Bukele? ¿Crees que Costa Rica debería seguir ese camino o buscar alternativas? Déjanos tu comentario aquí abajo. Tu perspectiva importa y queremos escucharla. Si este video te pareció informativo y equilibrado, por favor dale me gusta y compártelo con personas a quienes les interese entender lo que está pasando en Centroamérica. Y si quieres seguir recibiendo análisis profundos sobre liderazgo político en América Latina, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. El escudo de las Américas acaba de nacer. Solo el tiempo dirá si se convierte en la muralla protectora que Centroamérica necesita o si termina siendo otra promesa incumplida. Pero una cosa es segura, los ojos de millones de centroamericanos cansados de la violencia están puestos en Bukele y Chávez. La esperanza es frágil pero está viva. Y esa esperanza merece que le demos seguimiento, que analicemos críticamente, que celebremos los éxitos y que señalemos los errores. Porque al final, de lo que estamos hablando es de vidas humanas, de familias que quieren dormir tranquilas, de niños que merecen crecer sin miedo. Y eso, sin duda, vale todo nuestro esfuerzo y atención. Hasta la próxima. Seguiremos de cerca la evolución de esta alianza histórica y te mantendremos informado sobre cada desarrollo importante. Porque en Líder de Líderes no solo contamos historias, analizamos el presente y construimos juntos la comprensión del futuro. Gracias por tu tiempo y tu interés.